Muy buenas noches a todos, estimados estudiantes, debido a que ya hemos podido presentarnos y ya hemos podido comprender sobre algunas expectativas, porque todavía falta que tengamos la comunicación mediante nuestro foro, ya podemos avanzar un poco de nuestra asignatura, ¿no? Para esto, estimados estudiantes, es importante ubicar al derecho de sucesiones. ¿Dónde se encuentra el derecho de sucesiones? Recordemos, estimados estudiantes, que el derecho, en su acepción más simple, digámoslo así, o en su concepto más simple, es el conjunto de normas que rigen las relaciones entre personas, ¿no? El conjunto de normas jurídicas que rigen aquellas relaciones. Y el derecho, para poder diferenciar, para poder diferenciarlo, es decir, debido a que abarca tantas relaciones, ha sido dividido en dos grandes ramas, ¿no? Desde el derecho romano, en primer lugar en el jus publicum y jus privatum, derecho público y derecho privado, ¿verdad? Eso es algo que nosotros ya conocemos. Esa ha sido la primera de las grandes clasificaciones del derecho. Pero nunca ha sido totalmente claro cuál es el criterio que rige y que diferencia el derecho privado del derecho público. Algunos autores, estimados estudiantes, nos dicen que el derecho privado se caracteriza por tener normativa que permite a los sujetos hacer valer la autonomía de su voluntad, ¿no? Y ustedes se habrán dado cuenta, por ejemplo, en la materia de contratos, que hay varias disposiciones que establecen salvo pacto contrario, se regula de esta manera, ¿no? O salvo acuerdo contrario de partes. Ustedes van a encontrar muchas veces eso, ¿no ve? Van a encontrar ese sentido que le da muchas veces la norma a sus disposiciones. Entonces, algunos autores nos han dicho, las normas del derecho privado tienen esa característica. Dan una mayor posibilidad de obrar, dan una mayor posibilidad de regular sus relaciones a los sujetos. Mientras que en el derecho público no existe esa posibilidad, ¿no? En el Código Penal ustedes nunca van a encontrar, ¿no? Aquel que mate a otro sobre seguro, con fines fútiles, tiene 30 años de prisión sin derecho a indulto, salvo pacto contrario. No, nunca van a encontrar eso, ¿eh? Entonces, si se dan cuenta, uno de los criterios que diferencia el derecho público del derecho privado son sus normas. Así lo han establecido algunos autores. Pero no es tan cierto, ¿no? Porque en el derecho privado también nosotros vamos a encontrar ciertas normas jurídicas que son impositivas. Y eso ustedes no van a dejarme, bueno, y eso ustedes lo han confirmado, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes veían las limitaciones al derecho de propiedad, ¿eh? Las limitaciones al derecho de propiedad establecen que, bueno, hay ciertas medidas con las cuales se tiene que cumplir para elevar vistas, para elevar luces, o para instalar, mejor dicho, luces, o para plantar ciertos árboles, ¿no? Y esas son limitaciones que la ley misma impone para que haya buenas relaciones de voluntad. Entonces, en el derecho privado también hay reglas que se imponen, ¿no? Que se imponen, que no necesariamente están sometidas a la voluntad de las personas. Otros autores nos han dicho que la diferencia entre el derecho público y el derecho privado se encuentra en el interés de las personas que son reguladas por este tipo de normas jurídicas. Algunos nos dicen que el derecho público tiene como finalidad el bien público, ¿no? O bueno, busca proteger el interés público, mientras que el derecho privado protegería intereses de carácter privado, ¿no?
de carácter individual, es decir, que no sean colectivos. Tiene cierta razón también este criterio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos el derecho constitucional, que es parte del derecho público, busca regular para toda la sociedad y para el bienestar, digámoslo así, de toda una sociedad política. Mientras que el derecho comercial busca, bueno, las, regula la figura del comerciante, ¿no? El comerciante que para muchos autores tiene un ánimo de lucro, eso que ustedes ya han estudiado, ¿no? Entonces, ese es otro de los criterios que se ha establecido para diferenciar al derecho público del derecho privado, pero eso también ha sido rebatido. También ha sido rebatido porque nos dicen los autores, a ver, el derecho, bueno, los intereses privados forman un interés común muchas veces, entonces, y entonces hay en el derecho público también intereses particulares. Y el derecho privado no solo tiene intereses particulares, sino también intereses públicos, intereses que van a, que van a ser, ¿cómo diríamos? Que van a interesar a toda la sociedad. Por ejemplo, la función social que debe cumplir la propiedad, ¿no? Esa función social, si se dan cuenta, no implica que el propietario puede ejercer a su libre albedrío, a su antojo, el derecho propietario sobre el bien que tiene. Entonces, ese segundo criterio, esa segunda perspectiva, estimados estudiantes, tampoco es tan cierta, tampoco es tan válido. Finalmente, hay otra teoría y otra perspectiva. Obviamente debe haber muchas más. A medida que uno lee más y más, va revisando que sí hay muchas formas de ver el derecho, ¿no? Pero una tercera perspectiva nos dice, el derecho público tiene una relación de carácter vertical, una relación jurídica que va a ser vertical. Y el derecho privado va a tener una relación horizontal. ¿A qué se refiere esto? Las relaciones que se van a dar en el derecho privado se van a dar entre iguales, ¿no? Ambos contratantes van a tener las mismas facultades de exigirse y van a estar en una relación que se desarrolla bajo un plano de igualdad. Pero en el derecho público no hay tal, ¿no? Es decir, en el derecho público tú no negocias con el Estado. Incluso si ustedes ven en la práctica, hay poderes, ¿no? Que específicamente para ciertos funcionarios públicos les dicen que no pueden conciliar. ¿Eh? ¿Por qué? Porque, bueno, el Estado al final tiene que cumplir con sus funciones. En el derecho penal, por ejemplo, el policía no va a negociar, bueno, el poder punitivo no va a negociar, pues, con la persona sobre la cual está recayendo. Es decir, el otro no le va a decir, a ver un ratito, estamos bajo una relación de igualdad, por lo que no me puedes meter a la cárcel, ¿no? En realidad no, hay poder ahí. Hay poder que va de arriba hacia abajo y que se ejerce, ¿no? El, el fisco, es decir, impuestos nacionales, el derecho tributario, que es parte del derecho público, también nos demuestra esa relación vertical, ¿no? Si tú no pagaste los impuestos o incumples los deberes formales, bueno, serás pasible a ciertas sanciones y también en los contratos administrativos. No sé si ustedes han tenido ya el gusto de llevar esta materia de derecho administrativo, pero en la misma, ustedes van a ver, por ejemplo, que en el contrato, ustedes ya han visto contratos. En contratos, el consentimiento se da por la voluntad de las partes, ¿no? Y la forma de resolver el contrato también puede darse por el mutuo consenso, es decir, puede darse la resolución del contrato por acuerdo de las partes, ¿verdad? Entonces puede darse voluntariamente esta figura. Pero en materia administrativa no existe esa figura. ¿Por qué? Porque hay una cláusula denominada la cláusula exorbitante por la cual el Estado puede unilateralmente concluir el negocio jurídico, ¿no? Dejarlo sin efecto. Entonces,
es diferente, es una relación, no es una relación bajo un plano de igualdad. Pero también esta tesis ha sido rebatida, pese a que tiene mucha fuerza. Algunos dicen que en el derecho público el Estado ejerce su poder de imperio, ¿no? Y en el derecho privado estamos ante relaciones entre personas naturales y colectivas bajo un plano de igualdad. Pero, estimados estudiantes, no siempre es así, ¿no? No siempre es así la situación. Es decir, las relaciones en el derecho privado se han visto cada vez más invadidas por la denominada publicitación del derecho privado. Esto tal vez lo han visto en derecho comercial, ¿no? De a poco, el derecho privado va siendo más y más regulado por el derecho público. Mediante impuestos, eh, mediante acuerdos que los estados realizan con otros estados, es decir, mediante convenios. Entonces, el comerciante ya no es visto como una persona que tiene fines egoístas de simplemente ganar, eh, obtener lucro, sino como una parte operativa de toda la economía que se va a desarrollar en un estado, ¿no? Entonces, el Estado se inmiscuye cada vez más y más en las relaciones que se dan en ese plano de igualdad. Por lo que la diferenciación, digámoslo así, o las distinciones que se procura hacer entre derecho público y privado son muy debatibles, ¿no? Son debatibles y no son claras, pero esto sí nos ayuda a dar ciertas características al derecho público y ciertas características al derecho privado, ¿no? ¿Por qué? Porque en mérito a esto que les he explicado, estimados estudiantes, el derecho público tendría ciertas características como tiene en su mayoría, o sea, la primera característica sería que en su mayoría el derecho público está compuesto por normas jurídicas imperativas, impositivas, ¿no? Es decir, normas jurídicas sobre las cuales no se puede llegar a acuerdo alguno, ¿no? Es decir, eh, van a, van a tener esa característica, ¿no? La mayoría de las normas tienen esa característica. Y el derecho privado tendrá una mayor cantidad de normas de carácter dispositivo, es decir, normas sobre las cuales las partes de una relación jurídica puedan llegar a acuerdos. Esa es la primera característica, si se dan cuenta, ¿no? Si no es un absoluto, es decir, no es que todas las normas son así para el derecho público o todas las normas son impositivas para el derecho público o todas son dispositivas para el derecho privado, al menos nos ayuda a caracterizar que la mayoría sí lo son. ¿Eh? En segundo lugar, la mayoría de las relaciones en el derecho público son verticales y la mayoría en el derecho privado son horizontales. ¿No ve? Finalmente, además de las relaciones jurídicas, además también de la norma jurídica, la mayoría de las normas del derecho público tienen la finalidad de proteger el interés público. La mayoría de las normas del derecho público buscan un interés público y la mayoría de las normas del derecho privado buscan el resguardo o la protección de los intereses privados. Entonces ahí podemos tener ya una caracterización, ¿no? Ya tenemos algunas características tanto del derecho público como del derecho privado. Esa es una primera división, ¿no? Y dentro del derecho privado, nosotros encontramos al derecho civil. Era importante realizar siempre esta caracterización, estas caracterizaciones, mejor dicho, con la finalidad también de comprender, bueno, de aplicar un método deductivo, ¿no? Vamos de lo general a lo específico. Como ustedes saben, esa no es la única división que se ha dado en el derecho. Posteriormente a la división que se ha dado entre derecho público y privado,
se ha dado una tercera división que divide al derecho en derecho público, derecho privado y también el denominado derecho social, ¿verdad? Y dentro del derecho social ya hay otras ramas diferentes, ramas en las cuales el Estado ya no está en una relación vertical, sino que estamos ante un Estado protector, un Estado que protege y cuida al ciudadano. Esa es la finalidad, digámoslo así, de ese derecho social. El derecho social, estimados estudiantes, está compuesto, por ejemplo, por el derecho de familia, estará compuesto por el derecho agrario, el derecho del trabajo, etc. Pero entonces hay una primera división en derecho público y privado, una segunda división en derecho público, privado y social, y la tercera perspectiva que ustedes ya la conocen, porque esta es una clase que siempre la tomo en cuenta como introducción a cualquiera de las materias del derecho civil. La tercera perspectiva es la perspectiva de Hans Kelsen, ¿no? Hans Kelsen nos dice, no, no hay diferencia entre derecho público y privado porque todas las normas jurídicas emergen del Estado, ¿no ve? Como todas emergen del Estado, la división entre derecho público y derecho privado no tiene sentido alguno. Eso es lo que nos dice. Ya depende de ustedes a cuál de estas tesis se van a abocar y de esta manera nosotros decíamos que el derecho civil es una rama del derecho privado o una rama del derecho. Ustedes ya conocen muy bien qué estudia el derecho civil. Si nosotros tenemos que definirlo, nosotros decimos que el derecho civil es la rama del derecho privado interno o del derecho privado o simplemente la rama del derecho que se encarga del estudio, en primer lugar, de las personas, ¿no? Del estudio de las normas, mejor dicho, que regulan las personas, el inicio de la personalidad, el fin de la personalidad. En segundo lugar, los bienes y las relaciones que se desarrollan entre personas y bienes, los derechos sobre los cuales los derechos que recaen sobre ciertos bienes. En tercer lugar, las obligaciones en general, eso que ustedes han estudiado, y los contratos en particular. Y finalmente, el derecho de sucesiones. Entonces, lo primero que hemos hecho, como siempre se hace, es ubicar el derecho de sucesiones. El derecho de sucesiones forma parte del derecho privado para quienes toman en consideración esa clasificación entre derecho público y privado. Además, el derecho civil de sucesiones eh, es una parte del derecho civil, ¿no? Una parte que estudia el derecho, es una parte de lo que estudia, es una parte del objeto de estudio del derecho civil, junto a lo que ustedes ya han estudiado atentamente, ¿no? Ustedes ya han estudiado varias ramas del derecho, ustedes ya conocen muy bien las mismas, y nosotros ahora debemos estudiar el derecho de sucesiones. Y hay diferentes fundamentos, ¿no? ¿Qué es lo que fundamenta el derecho de sucesiones? ¿Por qué hay derecho de sucesiones en los ordenamientos jurídicos? ¿Por qué el derecho de sucesiones eh, tiene trascendencia jurídica, ¿no? En primer lugar, tenemos que distinguir los fundamentos de tipo individualista, ¿no? Además de fundamentos de tipo individualista, estimados estudiantes, hay fundamentos de tipo social, ¿ya? Los fundamentos de tipo individualista nos van a decir que el derecho de sucesiones tiene su justificativo en la perpetuidad del derecho de propiedad. Yo les decía ya anteriormente que el derecho civil está compuesto por varias relaciones que se dan entre las diferentes ramas que forman parte del mismo, ¿no? Entonces, una de las características de la propiedad, recuerden ustedes, una de las características de la propiedad es justamente su perpetuidad, ¿no? Es decir, que la propiedad no es temporal, ¿verdad? La propiedad no tiene un tiempo límite, no está sometida a un plazo. Y justamente porque la propiedad no está sometida a un plazo, estimados estudiantes, es que la misma puede trascender más allá de la muerte de una persona. ¿Me entienden aquello?
Entonces, una tiene justificación en la perpetuidad, ¿no? De la propiedad. ¿Qué destino se le da al patrimonio sin titular? ¿Qué pasa cuando uno fallece y deja bienes que eran, bueno, que deja bienes que son de su propiedad, ¿no? Hay opciones. Una de ellas es declararlos como bienes del Estado. Entonces uno podría fallecer y los bienes que esta persona tenía podrían pasar al Estado. Pero hay otra posibilidad, y esta posibilidad es la por la que se ha optado en nuestro ordenamiento jurídico. La otra posibilidad es conceder al titular la posibilidad de disponer de sus bienes después de la muerte, prolongando su voluntad más allá de la existencia. Esta tendencia es aceptada por los sistemas occidentales, ¿no? Es decir, por los sistemas del civil law, los cuales influencian nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, hay derecho de sucesiones porque la propiedad es perpetua, en primer lugar. Ese es un primer justificativo individualista, ¿no? Si la propiedad es perpetua, entonces nosotros deberíamos poder decidir sobre la misma más allá del tiempo de nuestro fallecimiento, ¿no? El segundo fundamento es el de la voluntad del titular, ¿no? Entonces, el fundamento teórico de esta primera tendencia individualista se encuentra, en primer lugar, en que la propiedad es perpetua y, en segundo lugar, en la facultad de la voluntad del titular para disponer de sus bienes en lo futuro, aun cuando haya fallecido. Entonces, se reconoce esa característica del derecho real de propiedad y, en segundo lugar, se reconoce la autonomía de la voluntad de la persona para que la misma pueda disponer de sus bienes más allá de la muerte. Ambos son los fundamentos del derecho sucesorio, tanto cuando existe testamento como cuando no existe testamento. Y ustedes dirán, pero a ver un rato, si no hay testamento, no hay voluntad de la persona, ¿no ve? Entonces, ¿cómo es que esto se da de esa manera? Cuando no hay testamento, estimados estudiantes, la ley suple la voluntad de las personas y va a distribuir el patrimonio del decujus, del causante, es decir, de la persona fallecida, a sus herederos de la manera en que considera que esta persona lo habría hecho, ¿ya? Se presume entonces la voluntad del difunto por la cercanía del parentesco que implicaría además una cercanía afectiva. Para la ley, la persona que fallece tiene lazos muy cercanos, afectivos con sus familiares, y es por este motivo que cuando una persona no deja una disposición testamentaria, es decir, una última disposición de voluntad, la ley es la que va a establecer a quienes corresponde la sucesión hereditaria, ¿no? La ley va a establecer la vocación para ciertas personas que tienen relaciones cercanas al decuyo. Hay también una segunda tendencia individualista, ¿no? Que justifica el derecho sucesorio en consideraciones de tipo afectivo. O sea, más allá, la primera perspectiva que hemos tomado en cuenta nos dice que la propiedad y la autonomía de la voluntad son el fundamento del derecho de sucesiones. Pero hay una segunda tendencia que nos dice que lo que justifica el derecho de sucesiones son las relaciones de tipo afectivo, sociológico, incluso económico. Apoyan el sistema sucesorio manifestando lo siguiente. Nos dicen que el padre en vida trabaja para asegurar la asistencia a sus descendientes. Y si hace eso en vida, sería ilógico, estimados estudiantes, que no se preocupara de ellos después de la muerte, ¿no? Entonces, para esta teoría de carácter individualista, el hecho de que la ley disponga que ciertas personas cercanas puedan llegar a heredar el patrimonio sucesorio, tiene como justificativo esas relaciones afectivas.
Además, nos dice esta segunda tendencia que las fortunas implican en su creación la participación de los demás miembros de la familia, ¿no? Lo que constituye sistemas de propiedad familiar. Los miembros de la familia cooperan para conseguir el patrimonio que uno consigue en vida. Entonces, como existe cooperación, esa cooperación no solo se da en vida, sino también se da cooperación con los bienes de los antecesores, ¿no? La familia se ayuda no solo en vida, ¿no? En vida muchas, bueno, ustedes conocen, ¿no? Los hijos trabajan, los padres también en su momento trabajaron, entonces forman un patrimonio. Pero ese patrimonio no solo se forma en vida, reitero, también se va a formar el momento que uno fallece y colabora a su familia dejando sus bienes a los más cercanos, ¿no? Entonces es la segunda tendencia individualista. Ya para terminar nuestra clase del día de hoy, veamos una tercera tendencia. Esta nos dice, esta se basa en especulaciones, ¿no? Es decir, en cosas que no necesariamente son reales, son posibilidades que pueden darse, ¿no? No tienen consecuencias comprobadas, dice la teoría. Nos dice esta tesis que los hombres no ahorrarían ni trabajarían de igual manera, sabiendo que a su muerte sus bienes no pertenecerán a sus seres queridos. Entonces es una especulación, ¿no? Porque probablemente uno igual pueda trabajar, se da cuenta, y muy fuerte para tener una buena vida mientras se mantenga en vida, ¿no? Entonces, es una especulación, pero según algunos teóricos que tienen una perspectiva individualista, los hombres no ahorrarían de la misma manera, ¿no? Nos dicen, si yo sé que esto no va a ir para mis hijos, entonces me lo gasto, no tengo por qué ahorrar. Otra perspectiva, bueno, otro argumento de esta tercera tendencia es que existirían graves perjuicios en la economía si se desintegran los patrimonios, pues no habría un orden que permita cumplir las obligaciones del difunto. Además, no se podría continuar con la explotación de fuentes de riqueza iniciadas por otras generaciones. Esto es muy interesante, ¿no? Nos dice, si la persona fallece y también termina con la persona su patrimonio, sin poder generar un nuevo titular del patrimonio que va a ser su heredero, digámoslo así, sí, su heredero. Entonces lo que va a pasar es que los acreedores no tendrían a quién cobrar. ¿No ve? Los acreedores se quedarían con su crédito, bueno, ante una situación de inseguridad muy grande. Y la segunda perspectiva nos dice que no se podrían continuar los avances de la actividad económica, ¿no? Muchas veces las empresas pasan de generación en generación y justamente es aquello lo que permite inclusive desarrollo tecnológico y económico, ¿no? Entonces, ese es un fundamento del derecho de sucesiones. En nuestra siguiente clase ya nosotros vamos a ver algunos fundamentos de tipo social, ¿no? Algunos nos dicen que el derecho de sucesiones no debería existir, porque es una forma, es un derecho sumamente egoísta, ¿no? Que permite que las desigualdades se vayan consolidando. Pues mientras unos heredan sin haber trabajado, heredan mucho dinero, otros trabajan y aún así no llegan a tener la misma cantidad de riqueza que esos otros que fácilmente han llegado a acumular patrimonio, ¿no? Activo. Y tiene también cierta razón, ¿no? Tiene también cierta razón. Esta es una tendencia que se ha practicado en países con ideologías socialistas, ¿no? Socialistas. Al final se tiene que redistribuir el patrimonio, entonces es muy interesante revisar también estas perspectivas. No, nunca hay, el hecho de estar en la universidad implica ver también aquellas perspectivas, ¿no? Ver diferentes perspectivas y no solo la que sustenta nuestro código. Pues, estimados estudiantes, la teoría siempre va a sustentar los posibles cambios que puedan darse en la historia. Hasta acá, entonces, nuestra clase del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Si tienen alguna duda, estoy atento a ello.
Si es que tienen también dudas, pueden acudir a nuestro foro de consultas. Ustedes ya tienen acceso al mismo en nuestra plataforma. Les invito siempre a poder, a que siempre puedan realizar sus preguntas ahí, ¿no? En este foro, por favor. De igual manera, en esta clase, si tienen alguna duda, tenemos un poquito de tiempo y estoy atento a ello. Muchas gracias.